Todos, al gobierno sobre todas las cosas, también sorprendió a los pares de la Corte Suprema e incluso también a la oposición, que estaban todos sorprendidos ayer por la noticia y con incertidumbre también de los pasos que va a dar ahora el gobierno, porque realmente dejó ahora una serie de intrigas e interrogantes. Quien habló esta mañana es este hombre, Ricardo Lorenzetti, ex hombre fuerte de la Corte Suprema, hoy en un lugar más difícil en la interna porque perdió la votación interna para ver quién queda como autoridad, por eso quedó Rosati como presidente, Rosengren como vice, con el apoyo de Maqueda, y se le va su aliada, Elena Hayton de Nolasco. Habló hoy en Radio Con Vos esta mañana y esto es lo que decía. Siempre sostuve eso, que tiene que ser una política institucional seria, ¿no? Y ahora tenemos este problema y bueno, lo solucionaremos. Pero creo que no es bueno, lo que sí tiene que quedar en claro que no es bueno, ¿no? Los trascendidos y estas cosas, porque además son trascendidos que nadie puede probar nada, se dice tal cosa, eso no es bueno. Y cuando ustedes ven desde el 2005, que yo ingresé, 2004, hasta durante más de una década que fui presidente, nunca ocurrió esto. Tenemos una crisis comunicacional, básicamente, dijo Lorenzetti, sí, ¿no? Sobre las internas se está hablando sobre todo, que no es bueno que se muestren y se visualicen estas internas, que él mismo fogoneó también con una carta cuando se las mandó a sus pares y primero a los medios respecto de cómo había sido la votación. Hizo pública su posición, ¿no? Vamos a sumar esta conversación a Paz Rodríguez Nil, nuestra colega de La Nación, que fue de hecho la primera en informar sobre la renuncia de Hayton de Nolasco. Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Flor? Buen día. Bueno, Paz, ¿cómo sigue esta interna de la Corte y también qué se sabe con respecto a un posible o una posible reemplazante de Hayton de Nolasco? Mira, con respecto a las internas de la Corte, lo que está claro es que no se terminaron con la elección de las autoridades. Vemos ahora el primer coletazo, que es la salida de Elena Hayton, que renuncia, y a mí me dicen en su entorno más cercano, porque recordemos que ella no expresa los motivos en su carta de renuncia, pero a mí me dicen en su entorno más cercano, se va porque considera que es el fin de un ciclo, y esto tiene que ver con lo que pasó en la renovación de autoridades. La Corte, las relaciones dentro de la Corte, ustedes lo saben bien, mucho hemos hablado sobre esto, están muy dañadas, y bueno, y no parecen nadie querer hoy poner paños fríos en esta cuestión. Hoy Lorenzetti, ustedes pasaban recién un extracto de la entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum, y la verdad es que volvió a hablar de operaciones, volvió a decir que esto no pasaba cuando él era presidente, habló de una crisis, si bien intenta decir que no lo hay. La verdad es que él todavía está fogoneando esta interna sin ninguna duda, y ahora vamos a ver qué pasa con los fallos, porque, a ver, ahora tenemos una Corte de 4 jueces, hay 3 que construyeron una mayoría para votar como presidente a Rosati, y del otro lado habían quedado Hayton junto con Lorenzetti, la única aliada. Escuchaba que decían recién, efectivamente. Ahora bien, una cosa es esa mayoría de 3 para decidir cuestiones de gobierno de la Corte administrativas, y otra cosa es cómo van a salir los fallos de acá en más. Porque muchas veces Rosengren se ha excusado o ha votado muy distinto de lo que han votado Rosati y Maqueda. Entonces ahora, para Rosati es muy importante tener una Corte proactiva. Lo peor que le puede pasar es una Corte paralizada si él quiere mostrarse como un presidente. Sí. No, ¿sabés qué? Teniendo en cuenta esto que decís bien, respecto de lo que se tiene que resolver, ¿cuál es la agenda más urgente que tiene la Corte ahora? Perdón, te redondeo un segundo una cosa. ¿Sí? ¿Por qué es importante la salida de Hayton? Porque entonces, para construir una mayoría de 3 votos, va a ser mucho más necesario, en muchos casos, consensuar con Lorenzetti. Y las relaciones hoy están claramente rotas. Entonces hay que ver cómo funciona la dinámica para adentro. Perdóname, me decías. No, te preguntaba en función de esto, de que ahora habrá que ver cómo se construye la nueva mayoría, si es que hay una nueva mayoría o sigue siendo la misma. ¿Cuál es la agenda urgente que tiene la Corte hoy para resolver, para saber cuáles son los temas? Mira, la Corte tiene muchos temas pendientes. Para la Corte el concepto de urgencia es bastante relativo, porque la Corte no tiene plazos, o como diría el constitucionalista Néstor Sawés, tiene plazos, no tiene plazos fijados en una ley, porque debe responder en determinado tiempo. Lo cierto es que la Corte maneja sus propios tiempos, con lo cual es difícil decir qué tiene ya. Pero pensemos que, por ejemplo, el caso de Debido está condenado por la tragedia de Once. La casación confirmó en diciembre del año pasado la condena. Él debería estar preso,
pero no se ejecuta esa pena porque la Corte Suprema tiene todavía pendiente decidir un recurso, si le hace lugar o no al recurso de debido. Tiene todavía la causa Vialidad. ¿Se acuerdan de Vialidad? Ese juicio que casi no empieza, el único juicio oral donde Cristina Kirchner está siendo juzgada. Bueno, en ese caso la Corte pidió todos los antecedentes antes de que empezara el juicio, hace más de 2 años, para analizar si hacía lugar o no los planteos de nulidad, y nunca resolvió la cuestión. Con lo cual ahí tiene una carta a la Corte que en cualquier momento podría decidir que se cae todo el juicio, mientras tanto el juicio avanza. Y hoy dijo algo muy interesante, Lorenzetti, en esa entrevista, que tiene que ver con el caso del Consejo de la Magistratura. Hace años que la Corte tiene pendiente resolver un recurso que podría hacer que el Consejo de la Magistratura vuelva a tener 20 miembros. Hoy tiene 13. Es la inconstitucionalidad de esa reforma. Con un detalle: el presidente del Consejo de la Magistratura, si la Corte hiciera eso, volvería a ser el presidente de la Corte. ¿Qué dijo Lorenzetti hoy? Dijo que eso se está tratando, que está circulando el caso, o sea, está frenado desde hace años. ¿Podrá haber alguna novedad? Vamos a ver, pero tiene mucho la Corte. Tiene además, por supuesto, el tema de la coparticipación en la disputa entre Rodríguez Larreta y el Gobierno Nacional, que eso lo tramita como un juicio ordinario, la Corte en instancia, como si fuera él el juez de la causa y no por apelación. Claro, y Paz, buen día, Gaby Sibla te saluda. Ahora, tal, Gaby? En esta discusión de que quedan 4 ahora, ya está claro que si se necesita un quinto juez, ¿se busca un conjuez o se busca uno de los presidentes de las cámaras federales del país? Ahora, ¿ese sorteo se da siempre si no llegan al tercer voto o solamente si queda empatado 2-2? Digo esto por esto que decías de los números. ¿Tiene que quedar siempre Rosati, Rosenkrantz versus Maqueda y Lorenzetti, por ejemplo, empatados? ¿O si Rosati y Maqueda consiguen 2 votos, necesitan buscar el tercero por afuera? No, el tema es cuando no se puede construir una mayoría y no pueda sacar un fallo con 3 votos. Pero la verdad es que lo que pasa en general en la Corte, justamente porque no tiene plazos escritos en la ley, es que cuando no consigue una mayoría la Corte lo que hace es frenar el caso y esperar a conseguir esa mayoría, salvo en los casos que queman, los casos muy calientes, o porque tiene plazos sí fijados, o porque son casos determinados que realmente no lo puede parar. Muchas veces lo que pasa es que la Corte, si no tiene la mayoría necesaria para tomar una decisión, no convoca con jueces, o a jueces subrogantes en realidad, como primera instancia, sino que lo que hace es esperar y seguir viendo y viendo a ver en qué momento, patea el tema. Muchos de los casos que no salen es por eso, es porque no hay una mayoría sólida, claro. Pero hay que estar muy atentos al futuro del mediano plazo, si uno quiere, de la política argentina, porque si el gobierno, tal como se prevé, entra en una situación de crisis política después del resultado de las elecciones, también hay que ver cómo sigue gobernando de acá a 2023, con un Congreso también que no le va a ser afín, y eso da lugar a pensar que puede haber muchos choques institucionales entre un Congreso opositor y un Poder Ejecutivo oficialista, y siempre la Corte y la Justicia termina teniendo una voz en esa definición, como pasó, por ejemplo, en la pelea por las escuelas con la ciudad. Entonces hay que ver esa Corte qué actitud toma también, siendo 4, siendo uno menos, sin una mayoría clara construida, a ver cómo actúa. ¿José? Sí, la realidad es que sería ideal que eso no pasara, ¿no? Que la política resolviera sus problemas y que no terminaran cuestiones como estas planteándose en la justicia. Pero en la práctica es cierto, pasa lo que vos decís. Y acá, mirando para adelante, Alberto Fernández se encuentra con un desafío. Tiene la posibilidad de nominar a un juez, o como bien decía Flor, una jueza. Hoy en día parece claro que tiene que ser una mujer, porque era la única jueza que quedaba en la Corte Suprema, Elena Hayton. Hoy lo comentó también Lorenzetti, que debería ser una mujer la que venga, y no está fácil su situación, porque eso que en circunstancias normales es un gran poder para el presidente, poder nominar a un juez de la Corte, en esta circunstancia no sé si es tan grato, porque tiene el problema de que necesitas los 2 tercios en el Senado. Le va a costar eso, le va a costar el poroteo después en el Congreso. No, pero hay un problema anterior, perdón, Paz, hay un problema anterior, que le va a costar unificar y consensuar un nombre con Cristina. Fíjate lo que pasó sobre con todo Rafecas. si es un nombre que no es testimonial, que tiene alguna aspiración de, porque otra opción es que sea testimonial, que tenga alguna posibilidad real de ser elegido. La verdad es que hoy en día me parece difícil pensar en que la oposición vaya a querer darle los 2 tercios para que saliera ese nombre. Mira, ayer me decía un kirchnerista,
Ojo que no use Alberto lo mismo que hizo Mauricio Macri cuando designó a Rosenkrantz y a Rosati. Los nombró durante el receso del Congreso por decreto. Y después tuvo que salir a Pero fue negociar. polémico. Sí. Bueno, claro, entonces lo que me decía pregunta. este kirchnerista era, bueno, en definitiva, ¿qué me va a criticar? ¿Macri nos lo va a criticar esto? Claro, ¿El macrismo claro, nos lo va a obviamente. criticar? ¿La Corte nos lo va a criticar? Si lo hicieron ellos. Yo no creo que esa sea una jugada que estén pensando, pero es un podría tema más del pasar. que se habla. José. Pasa, algunos constitucionalistas están pidiendo ya aprovechar esto para ampliar la Corte a 9. ¿Hay posibilidades de que esto avance y sea una forma incluso de destrabar los nombramientos? Mira, siempre es muy difícil nombrar un solo juez en la Corte, porque lo que históricamente se ha hecho es, cuando hay más de una vacante, pensemos por ejemplo en el caso de Rosenkrantz con Rosati, uno para el peronismo, uno más cercano al radicalismo, y así se acuerda. Cuando es uno, es más difícil conseguir esa mayoría. La verdad es que la Corte es chica, es una de las cortes más chicas que hay en Latinoamérica, solo Uruguay tiene tan pocos jueces como tiene la Corte Argentina. Pensar en una ampliación no sería descabellado, la verdad que no. Ahora bien, en este momento es muy complicado. Si bien no exige 2/3 en el Congreso, exige una mayoría simple, pensemos que el gobierno no logró sacar, el kirchnerismo no logró sacar la reforma del Ministerio Público. Claro. Y ayer no logró ni siquiera el quórum para el etiquetado. Claro. Entonces, la verdad es que en estas circunstancias, pensar en una reforma para ampliar la Corte no está tan fácil, sobre todo porque además después tenés que tener los 2/3 para poner a los nombres que vas a querer llevar a la Corte. Si no, no tiene sentido ampliarla si no vas a poder cubrir las vacantes. Lo veo difícil, no es una solución irrazonable, pero difícil de llevar a la práctica. Contame una cosa, ¿cuál es la lectura que se hace adentro de la Corte respecto de la salida de Hayton y el supuesto o la supuesta ficha en contra que tiene el gobierno con esta salida? La interpretación política que se hace afuera de la Corte es que era un voto que por lo general acompañaba decisiones del gobierno o favorables al gobierno, y ahora el gobierno pierde una ficha dentro de la Corte. Adentro de la Corte, ¿se hace la misma lectura? Mira, no es tan así. Yo coincido en que era una jueza dentro de la Corte que era cercana a Alberto, con la que Alberto Fernández siempre tuvo una línea. Recordemos que Alberto Fernández promueve la designación, es quien la promueve durante el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces siempre quedó una relación entre ellos, además a través de Marcela Lozardo, la primera ministra de Justicia de Alberto Fernández, y además su socia histórica, testigo de su casamiento. Digo, con ella, Elena Hayton tenía una relación muy cercana, la llamaba mi polla, incluso públicamente, porque había sido su discípula. Entonces, Alberto tenía en Hayton una jueza cercana. Ahora bien, ¿esto se traslada a todos sus votos? Y la verdad es que no es tan así. Pensemos, los casos más resonantes, algunos. El caso de las escuelas de Larreta contra el gobierno nacional. En esa causa, ella no votó. Si hubiera sido el voto de Alberto Fernández, probablemente hubiera aprovechado para establecer, todo aquello que estaba sosteniendo el gobierno a favor de suspender las clases. Ella no vota en ese fallo. En el fallo de Action de los intendentes, ella vota con Rosenkrantz, en contra de la intención de los intendentes y a favor de Action. Y pensemos las causas de corrupción. En las causas de Cristina Kirchner, vialidad, no vemos ningún gesto de ella de haber pedido que esa causa avanzara, por lo menos no públicamente. En la causa de Amado Vudú, ella confirma la condena, se sale por unanimidad ese 180, que lo que hace es confirmar la condena de Amado Vudú. Vos podrás decirme, bueno, no es lo mismo Cristina, porque esos pueden ser temas que le interesen más a Cristina que a Alberto Fernández. Pero, por ejemplo, en la causa de Milagro Sala, Elena Hayton es una de los jueces que confirma la prisión preventiva, y Alberto Fernández había pedido públicamente por Milagro Sala. Yo no lo veo tan automático, no me parece que sea así. Bueno, tampoco le parece así a Alberto, que hoy tuiteó, Claro. ustedes lo mostraban, ¿no? Sí, Que hoy tuiteó quejándose de la lectura que hace Clarín. Paz Rodríguez Nil, gracias. A ustedes. Chao, hasta luego.